Señoras y señores, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer un análisis y que todos ustedes puedan participar. Hoy el país atraviesa un serio escándalo de corrupción, así lo han denominado a nivel nacional, pero que todavía las autoridades competentes, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, todavía no hace sus pronunciamientos. Inicialmente, mirando el tema de La Guajira, ese problema de agua potable que tiene La Guajira, el señor Petro buscó una solución al problema y ordenan hacer una contratación de unos carrotanques. Esos carrotanques era para llevar agua no a toda La Guajira, llevarle agua a un sector de La Guajira y solventar la situación de agua en el departamento de La Guajira. Se dieron unos pronunciamientos en referencia a algunos medios nacionales de los sobrecostos que podrían existir en esa contratación. E incluso se analizaron facturas que esos carrotanques no tenían ese costo, en fin. Pero en ese punto de partida, la investigación llevó o debió realizarse en el marco legal de la contratación. Ojo, en el marco legal de una contratación para poder determinar si hubo sobrecostos, si hubo celebración indebida de contratos y de esa manera poder analizar los presuntos responsables. Cuando hay un tipo de investigaciones, ¿por qué uno no entiende? Los funcionarios salen corriendo cuando debieron confrontar las investigaciones, aportar las pruebas y demostrar que el contrato estuvo basado en los términos de legalidad. En esos términos legales, en los principios de publicidad, de transparencia, economía, de moralidad, en fin. En contexto, esa debió ser la ruta para que la Fiscalía, para que la Contraloría, si hay un detrimento patrimonial, realizara algunas auditorías especiales, hacer un estudio, mirar la contratación, evaluar las facturaciones, los costos y en fin. Al igual, de oficio, habría podido la Procuraduría, en efecto, él lo está haciendo, indagar, abrir una previa, llamar a una entrevista al señor Olmedo López, llamar a una entrevista al señor Schneider Pinilla. Hoy ha prendido el abanico, puso a andar el ventilador, pero de pronto podría ser por los temores o el miedo de quedar solo en este proceso, en estas investigaciones. El señor director renuncia, posterior lo hace el señor Schneider Pinilla, que fungía como el subdirector de la Unidad Nacional de Riesgos para el Desastre. Cerca de 46.000 millones de pesos esa contratación. Hay un régimen especial que cobija a la Unidad Nacional de Riesgos del Desastre. Ok. Sobre esos parámetros, y si hay una emergencia, ellos priorizan la contratación. Miremoslo desde ese punto de vista. Allí, si hay responsabilidades, quien lo determina es la Contraloría mediante una auditoría especial, es la Procuraduría mediante una investigación disciplinaria o en su defecto la Fiscalía en una investigación penal que debían afrontar tanto el señor exdirector como el señor exsubdirector.
Ese debió ser el escenario legal, el escenario constitucional, para aprobar por parte de las autoridades o para aprobar por parte de los funcionarios que hubo legalidad en la contratación, que se hicieron unos estudios previos, que hicieron unas cotizaciones y se asignó, se contrató a una firma XYZ para que prestara ese servicio de unos carros tanques y llevarle agua a un sector de La Guajira. Hasta ahí el término, el escenario debió ser desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional. Ahora miremos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por dónde se filtró el agua? Que termina el tema relacionado con las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. O sea, ese cambio de escenario, ¿en qué momento se da o quién lo protagoniza? Analicemos. Y ustedes pueden participar, den su opinión, su concepto. Aquí somos respetuosos del concepto de la persona, siempre y cuando no se salga del respeto hacia todo el mundo. Hoy el escenario no está ni siquiera en el ámbito legal, en el ámbito constitucional, en el ámbito político está navegando. Ahora el punto de partida o el punto o la ruta que se ha seguido es que hubo un soborno. Sí, ¿cómo llegamos a esa parte? El presidente del Senado, el doctor Iván Name, ha sido un opositor a las reformas sociales, a la salud, a la pensión, en fin. El señor Iván Name llega a la presidencia del Senado por una circunstancia del pacto histórico, quien pretendía llevar a otra persona, a otro senador, a la presidencia del Senado. Unas inconsistencias legales permite llegar al doctor Iván Name. Y la mayoría de la votación provino de la ultraderecha, no de la izquierda, de la ultraderecha. Recuerdo que estaba la senadora, la señora esposa de la exalcaldesa de Bogotá. Se me escapa el nombre en este momento. Creo que es apellido, bueno, no recuerdo en este momento. Si alguien me lo recuerda, pues bien, sería un buen apunte. A ver, bueno, no recuerdo en este momento la compañera permanente de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Cómo se llega? ¿Por dónde se revienta la pita? Mire, es entendible. En todos los gobiernos siempre los presidentes han elegido una mayoría en el Congreso. Eso ha permitido que haya gobernabilidad, que las iniciativas del presidente sean acogidas, malas, buenas, regulares, pésimas, por el Congreso. Porque hay una mayoría que respalda al gobierno y esa mayoría no es de gratis. Esa mayoría va acompañada de mermelada, de cargas burocráticas, de entrega de ministerios, de entes centralizados, llámese el IGA, llámese el SENA, llámese la DIAN, llámese como se llame. El bienestar familiar, llámese como se llame. Pero hay un acompañamiento al gobierno mediante unas contraprestaciones. Eso de gratis no es. Algunos senadores arreglan sus cuestiones económicas para poner su voto porque necesitan apoyar a algunas personas en debates electorales. Eso ha sido historia en Colombia. Pero hoy el gobierno Petro, que no tiene mayorías en el Congreso, que ha sido el palo en la rueda del seguir o de la ruta a seguir de las reformas sociales, la pensión a la salud, la pensión agraria, laboral, de justicia, las que vienen, las que están y las que vienen. Entonces, habría hoy que analizar por dónde se filtró el agua en el gobierno del señor Gustavo Petro. ¿Por qué decide el señor Schneider Pinilla prender el ventilador y hacer señalamientos en referencia a la consejera regional, la señora Ortiz, el señor Olmedo, el señor Pinilla,
Y llega al punto del presidente del Senado. Y llega el punto del presidente de la Cámara. ¿Cómo se filtra esa información? Si el debate estaba alrededor de la contratación de los carrotanques, ¿cómo se llega a ese punto neurálgico, transgredir en la norma y en los procedimientos de la moralidad pública? ¿Cómo se llega a lo que dice el señor Schneider Pinilla, que le entregó 3.000 millones de pesos a la señora Sandra Ortiz, si mal no estoy, y que esta a su vez se lo lleva a Bogotá al presidente del Senado, Iván Nami? ¿Cómo se filtra? Ahora, yo en mi ignorancia me atrevo a imaginar o a deducir o a intuir que en los apartamentos donde vive el señor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, deben existir cámaras de seguridad. Si se dio una entrega de un dinero, eso debe estar grabado en las cámaras de seguridad, a no ser que hayan apagado las cámaras de seguridad, para que no quedaran evidencia de la entrega de un dinero en contraprestación al apoyo electoral o el voto a la reforma pensional o a la reforma de la salud, que todavía no ha avanzado. Lo que está avanzando es la reforma pensional, pero para poder sacar esa reforma habría que buscar estrategias de llegar a los señores senadores de la mayoría. Esos que aprobaron, votaron positivo a la reforma pensional, allí no está el señor Iván Nami. Allí no está el señor Iván Nami, presidente del Senado. Él votó negativo a esa reforma pensional. Entonces, hoy, en este pequeño análisis que estamos haciendo, que invitamos a todos ustedes para que dejen su comentario, dejen su opinión, lo que usted crea conveniente habría podido pasar. Pero mi pregunta, mi inquietud es cómo se filtró el agua en el gobierno del señor Petro. Ahí está el doctor Velázquez, ministro del Interior, que es el que es la parte política. Al señor Velázquez es el que le toca mediar, concertar la parte política para el apoyo a las diferentes reformas sociales. Eso le establece la norma, el procedimiento, el cargo o la función del ministro del Interior, entre otras, ¿no? ¿Por qué decide el señor Schneider Pinilla prender el ventilador y empezar a señalar, pero no ha mostrado una prueba? El señor Pinilla lo ha dicho, aquí tengo el video donde le estoy entregando el dinero al señor Andrés Calle. Aquí tengo los videos, las grabaciones donde le estoy entregando el dinero a la señora, si mal no estoy, Sandra Ortiz, que es la consejera regional del gobierno del presidente Petro. Señalar, acusar, declarar es parte de un procedimiento que debe ser corroborado por las autoridades. El señor tiene que entregar pruebas, porque es que no solamente es decir y señalar, sino cómo demuestro. Si el señor perjura y afirma y confirma y ratifica que él entregó 3.000 millones de pesos a Iván Nami, presidente del Senado, entonces ¿cómo lo va a demostrar ante la Fiscalía cuando está pidiendo un principio de oportunidad? Ahora viene el señor López, Olmedo López, es director de la Unidad Nacional de Riesgo para el Desastre, y también pide un principio de oportunidad ante los organismos internacionales de derechos humanos para protección de familia, porque él va a decir la verdad. Mire, hay dos cosas en la gestión pública. O usted acepta hacer trámite por fuera del marco legal, o usted dice no. Qué pena, eso no lo permite la norma, no lo permite la ley, y yo prefiero renunciar. Y yo renuncio, y no llego a estos escenarios. No, me dieron una orden. A ver, una cosa es una orden, otra cosa es el procedimiento legal y el procedimiento constitucional.
Si yo voy a transgredir una norma, voy a vulnerar una norma, yo prefiero renunciar al cargo para evitarme ese tipo de problemas. Eso se llama moralidad pública. Aplicar los preceptos constitucionales y legales dentro de la gerencia pública, dentro de la función pública. Si estoy equivocado, me corrigen. Si el señor Hernández Pinilla le encomienda que tiene que entregar un billete para que aprueben, para que voten la reforma a la salud pensional, y eso lo voy a hacer de manera irregular, de manera ilegal, yo prefiero irme del cargo. Tengo mi conciencia tranquila y diré, me fui porque me iban a poner a firmar unos contratos que contravienen la norma, la ley y la constitución política. Y yo preferí renunciar y seguiré siendo amigo del gobierno, pero dentro de los términos legales y constitucionales. Así debe proceder el servidor público o el funcionario público o el que esté empleado en el gobierno. Lo legal aguanta todo, lo ilegal no aguanta un aguacero. Si usted va a hacer una contratación y tiene que entregársela a Juancho Pérez Panota porque el hombre que apoyó, hágalo dentro de los términos legales y constitucionales para evitarse esos contratiempos, más cuando el señor Pedro tiene todos los enemigos políticos habidos y por haber. Cualquier equivocación, cualquier error va a empantanar su acción de gobierno. Va a recaer sobre su imagen como presidente de la República de Colombia. Y el presidente no puede salir a decir es que yo no sabía nada, todo fue a mis espaldas, porque hay una responsabilidad del Estado. Se están manejando recursos del Estado, recursos de los colombianos. Porque el presidente no sería una excusa, ni es valedera. Hay que asumir responsabilidades, desde el gobierno hacia todo el mundo. Ahora el señor López, Olmedo López, es director de la Comisión de la Unidad Nacional de Riesgo para el Desastre, quiere garantías para decir la verdad, esa verdad la cual no debió incurrir como funcionario público. Y se evitaba todos esos contratiempos. Pero si el tema, vayamos a la parte delictiva, si el tema, el delito de la gestión pública, era la celebración indebida de un contrato o sobrecostos en la contratación de una institución o de una empresa o XY, un concesionario o una concesión o un consorcio, la responsabilidad ante las autoridades sería fiscal, penal, disciplinaria e inclusive administrativa. El señor Pinilla y el señor López debieron confrontar esos procedimientos, esperar las investigaciones, aportar la prueba y demostrar que actuaron conforme a la norma y a la ley y a la constitución política. Eso debieron hacer, no salir corriendo. Y ahora estaban embuchados, hinchados, y necesitaban desahogar, sacar esa cantidad de agua que tenían en los pulmones. Entonces la señora Ortiz ha dicho que ella tiene unos pantallazos, unas pantallas de WhatsApp, donde lo que dicen los WhatsApp es muy diferente a lo que afirma el señor Pinilla. Ahora, vamos a los extremos. Mire, vamos a analizar las cosas fríamente, pero hay que ir a los extremos. ¿Quién quita que se esté fraguando un golpe de Estado blando y hayan filtrado personas para dentro del gobierno crear el caos institucional? Eso también es válido. Eso puede estar sucediendo. ¿Por qué el señor Pinilla revienta la pita? ¿Y por dónde se revienta? ¿Cómo se filtra? ¿Cómo se filtra que entregaron una contrapartida por el apoyo de una reforma, cuando el señor Dami no ha aprobado la reforma? Eso lo dijo el señor Petro. Y razón tiene. Que hay un ministerio, tampoco tiene ministerio, no tiene carga, hace parte del Partido Verde. El Partido Verde tiene una participación burocrática de acompañamiento al gobierno y no todos están conformes. Entonces, mis amigos, analicemos bien el tema. O hay sombras oscuras, malignas, creando el caos institucional a través de la gestión pública dentro de los mismos funcionarios del gobierno. Y yo no quisiera creer ni entender
que yo voy a cometer un acto de eso porque es que la oposición me está dando un billete más adulto o mejores garantías para que haya una disolución institucional. Yo no quisiera creer eso, no me cabe en la cabeza. Porque el señor López ahora también quiere decir la verdad. Ahora todo quiere un principio de oportunidad y si la fiscalía se los niega, ¿cómo hace? Si la fiscalía dice, venga y asuma su responsabilidad penal. Usted incurrió en el delito de concusión, soborno, fraude procesal y usted aquí, falsedad ideológica, falsedad en documento público, y venga y responda. Viene y llama al señor López, venga y responda. Ahora, en el proceso aporte las pruebas donde usted entrega 3.000 millones de pesos, muestre las maletas, muestre a la señora Sandra, si mal no estoy, Ortiz, recibiendo las maletas. Si la señora llevó esas maletas al aeropuerto de Bogotá, El Dorado, oye, en las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado tienen que haber cámaras en todos los rincones del aeropuerto. Y en ese aeropuerto debe estar la señora llevando las maletas. Si el señor Dame llegó al aeropuerto a reunirse con la señora Ortiz, debe de haber registros fílmicos. Si el señor Pinilla llegó al apartamento del señor Calle a llevarle los 1.000 millones de pesos, debe haber pruebas y registros y para él sería conveniente para resguardarse y poder tener como demostrar que sí hizo efectiva la entrega de los 1.000 millones de pesos y que también hizo la entrega efectiva de los 3.000 millones de pesos. Alguien, para resguardarse y no estar inmerso en señalamientos inocuos, improbables, tuvo que haber grabado. Ahora, a no ser que sea yo, ninguno puede tener el celular. Apágueme las cámaras de seguridad. Mierda, ya si esa vaina sí es complicada. Porque eso es planear una conducta punible. Entonces, mira dónde va el tema hoy. Inició en un sobrecosto de los carros tanques, con el contratista, en fin, para llevarle agua a un sector de La Guajira, y ese agua potable hoy ha creado un tremendo problema, aparte de lo jurídico, sino político. Y pareciera que el fin y el fondo del tema es político. Pareciera, según la vertiente o la ruta de investigación, digamos no investigación, sino del conflicto institucional. El señor presidente le pide la renuncia a la señora Ortiz y al señor de Transparencia, sin darles el beneficio a la duda, sin permitirles que ellos demuestren que ellos no asistieron o no recibieron o no incurrieron en esas conductas. Debieron permanecer en el cargo para que demuestren y confronten la situación o el problema. Y si son responsables, hay que darle el beneficio a la duda y el beneficio a la legítima defensa y la presunción de inocencia. No se puede vulnerar el debido proceso, ni dar por hecho de que la señora fue por esa plata y la entregó y se la llevó a Bogotá al señor Dame. O sea, una mula llevando el billete. Eso no se le falta bastante de largo como de ancho. Lo que deseo opinar, con mucho gusto, aquí hay libertad de prensa y libertad de opinión. Yo estoy manejando un criterio, haciendo un análisis pro y contra de las situaciones, que tiene dos escenarios. Uno, el sobrecosto de la adquisición de los carros tanques. Y el otro, el tema político, que fue a un soborno del señor Pinilla con el señor Dame, el señor Calle, el señor Olmo, y la entrega de un dinero. Pero a hoy, a este sol de hoy, hasta la luna de hoy, hasta las estrellas de hoy, el señor Pinilla no ha mostrado una prueba que demuestre
que su testimonio, su declaración es objetiva, es real, es veraz. ¿Dónde están las pruebas? Dame la prueba y te daré el derecho. Eso dice la norma, Código Penal. Eso es lo que hay que demostrar y probar. Debe haber cámaras de seguridad en Montería, en la ruta o en el recorrido hacia el apartamento del presidente de la Cámara de Representantes, el señor Andrés Calle. Debe haber una ruta de la llegada de la señora Ortiz a Montería y debe haber una ruta de salida de Montería hacia Bogotá. Las cámaras de seguridad deben evidenciar el vehículo en el cual se movilizaba, por dónde, qué ruta habría cogido para llegar a Bogotá. Y en Bogotá deben haber registros de la llegada de la señora Ortiz a Bogotá. Y debe haber registros de la entrega de esas maletas a la persona encomendada o al mismo Ibarname en Bogotá, que es lo que dice el señor Dame. El señor Dame no ha recibido dinero. Eso lo recibe de alguna responsabilidad. A mí no me ha entregado plata, yo no he recibido plata. La señora Ortiz tendrá que decir, yo sí le entregué. Ahí se va creando la duda. Yo le entregué, pero yo no recibí. Entonces, ¿quién entregó y quién recibió? El señor Pinilla va a argumentar que él le entregó a Ortiz. Y la señora Ortiz tendrá que decir, hombre, si yo le recibí una plata, pero eso no era para un soborno, ni era para unos gastos, no sé. Habrá que mirar la parte probatoria en referencia a esos testimonios, a esos señalamientos. De resto, no ha entrado todavía más nadie al escenario. El escenario ha rondado en el señor de Transparencia, en la señora Ortiz, en el senador Ibarname y el representante, el señor Andrés Calle. Hoy, la Corte Suprema de Justicia ha abierto unas indagaciones. La Procuraduría General de la Nación ha abierto unas indagaciones. No sé si la Contraloría ya había abierto una investigación fiscal, recopilar pruebas, hacer una auditoría excepcional a la Unidad Nacional del Riesgo del Desastre, revisar el contrato, estudiar el contrato, si en verdad hubo o no sobrecostos y cuánto podría ser el detrimento mediante una auditoría especial. ¿Que el ventilador está en uno? Sí, bonito, tenemos que llegar a 3. A ver quién más sale en una letra prengado ahí en las hélices del ventilador del señor Pinilla. Y ahora viene el señor López, que tiene un Samsung, valga la pauta aquí en la policía, de mayor velocidad. Tiene 5 hélices. El de Pinilla tiene 3, este vienen con 5 porque él va a decir toda la verdad. ¿Quién ordenó la entrega de los 4.000 millones de pesos y a razón de qué? Relación costo-beneficio, razón del por qué. Entonces, falta mucha tela por cortar, falta mucho por ahondar, mucho por investigar. Es un tema de las autoridades competentes. ¿Cómo se prueba o cómo se demuestra que esos dineros eran para comprar votos para la reforma? Eso no habría forma de demostrarse. Ningún senador va a decir, yo vendí el voto. Eso no lo va a hacer nadie, así lo haya hecho. Eso no lo va a decir nadie. Ninguno de los senadores que apoyaron la reforma pensional va a decir, ahí me dieron 500 millones por mi voto. Eso no lo va a decir nadie. Ese es un juego estratégico político que no es legal, pero tampoco nadie ha dicho que no se puede hacer. ¿Sí? No es legal, pero nadie ha dicho no se puede hacer. No. ¿Quién lo impide? Nadie. Pero muchas estructuras políticas, esos arreglos no los hacen en Colombia. Esos arreglos los hacen en Estados Unidos, en Italia, lo hacen en Suiza, porque en Suiza abren unas cuentas e inmediatamente hacen las transferencias de dinero a una cuenta internacional. Esos dineros no llegan a Colombia.
Ese dinero no se entrega en condiciones. Pregúntele a algunas estructuras políticas cómo hacen las negociaciones. Pregúntele al señor Uribe, al señor Duque, al señor Santos, dónde se hacían las grandes negociaciones en temas del Estado. Cuando son económicos y burocráticos o contractuales. Mire, nos vemos en Suiza, tal. O nos vemos en Estados Unidos, en la Florida. Nos vemos en Alemania, en Rusia, en Japón inclusive. Y esas negociaciones se hacen por fuera del país y los dineros que se entregan quedan fuera del país. De ahí en adelante ya los señores harán con darle manejo a su platica para traerla a Colombia. Así se maneja el tema, eso no es desconocimiento para nadie. Entonces, así están las cosas. Vamos a ver qué viene ahora en adelante, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la defensa, la estrategia del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, a ver si los organismos internacionales resguardan la seguridad del señor Pinilla y del señor López para que ellos digan toda la verdad, para que ellos suelten toda la sopa con todos los condimentos y la vetualla y todo lo que se le echa a un sancocho. Y a ver quién más salen enredados en ese tema. Ellos dicen, me dieron la orden, a mí me dieron una orden, sí, pero las órdenes, ¿quién las imparte? Entonces habría que hacer un diagnóstico, un jeroglífico, para determinar por dónde viene la ruta de la autoridad mayor que impartió las órdenes de entregar 4.000 millones de pesos a través del contratista. Ahora mire, falta ahora ver, como el señor Pinilla ha dicho, que le pidió el favor al contratista que le prestara 4.000 millones de pesos. Y el contratista le ha prestado los 4.000 millones de pesos. Me imagino que ya debió tener adjudicado el contrato. Y parte de las coimas por la asignación de un contrato, que es un CBY, como voy yo ahí, haría parte de ese tema. Esos 4.000 millones de pesos, yo diría, no es que prestan, es que ve acá, no has entregado lo que Dios ordena, en los mandamientos de la ley de Dios, no lo has entregado. Y el hombre habría entregado esos dineros según Pinilla. Ahora falta ver que llame al contratista y diga, hombre, sí, yo le presté 4.000 millones de pesos. Entonces, mire, un contratista prestándole a un servidor público 4.000 millones de pesos. Ahora, el señor Pinilla dice que él devuelve lo que a él le tocó, pero él no ha dicho cuánto le correspondió a él en ese procedimiento. El señor López no ha dicho cuánto le tocó a él en esa transacción, en esa negociación, en ese mensaje, en ese mandado, en esa orden impartida y cumplida. La señora Ortiz tampoco ha dicho, es que a mí me correspondió el 10% de los 4.000 y el 10% de los 10.000. Eso no se ha dicho, ni ella lo va a decir. Pero el señor Pinilla y el señor López tendrán que decir cuánto era su participación en la consecución de los 4.000 millones de pesos. Miren el enredo que ahí pasó del tema jurídico al tema político. O sea, la intención, crear, dividir, chocar, colapsar la institucionalidad, es decir, el gobierno del señor Gustavo Petro. A ver de cómo y de qué manera lo tumbamos, lo sacamos del gobierno, porque le está haciendo mucho daño a la ultraderecha. Entonces, que el señor López y el señor Pinilla hoy hayan sido complacientes con otras estructuras para crear ese problema y después a ver cómo salgo de él,
ya es otra cosa. Ese es otro cantar y sería otro escenario. Habría que preguntarse, señoras y señores, ¿quién le dijo al señor Pinilla que hablara y manifestara todas esas cuestiones? Nadie. Nadie tiene el derecho de autoincriminarse. A razón de que lo hizo, a sabiendas que eso era un procedimiento ilegal, inconstitucional. O sea, ¿qué hay detrás y detrás y detrás de bambalinas? ¿Quién está allá al fondo? Dándole rienda a esa estrategia de desestabilizar el gobierno del señor Gustavo Petro. Y vaya que lo están logrando. Miren dónde va el tema. Ya hoy no se habla y se va a hablar del tema todos los días. Unidad Nacional del Riesgo del Desastre. Pinilla, López, Ortiz, contratista, Carlos Tanque, Guajira, presidente. David Name y Iván Name, Andrés Calle. Ese es el círculo, ahí está. Pero ¿quién hizo la ruptura de ese círculo? ¿Quién filtró esas aguas turbias, turbulentas, que entraron al Estado? Gobierno Nacional, presidente Petro. Ha inundado el gobierno nacional con ese filtro. Abrieron una pluma y parece que dejaron las llaves abiertas y se está inundando el gobierno del señor Gustavo Petro. Habrá o no una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué va a pasar ahora con la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma de la justicia? Ya esto creó una espina y muchos van a estar muy temerosos y muy atentos y muy cuidadosos. Señoras y señores, la palabra es de ustedes.